Bueno, tal como hemos dicho, empezamos. Kevin, por favor, la palabra es tuya y tienes pues 15 minutos. Gracias, Maureen. Bueno, buenas tardes, noches, dependiendo de dónde estén a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Kevin Poveda, yo hago parte de un movimiento social y político de Colombia, que es el Congreso de los Pueblos. Voy a compartir la pantalla y en el lapso breve de la presentación, mi intención es en un principio presentarles brevemente el Congreso de los Pueblos, dar una idea del contexto, una radiografía en términos de cómo avanza el modelo extractivo y pensar algunas en común que podamos compartir, algunas estrategias y tácticas para poder fortalecer nuestros procesos en el marco de estas propuestas de articulación internacional. Em, ¿Se ve ahí mi presentación? Sí. Voy a apagar la cámara porque es corto de edad, pero puedan ver la presentación, que es lo más importante. Bueno, como ya me se mencionaba al inicio, el objetivo de este conversatorio gira alrededor de la pregunta de, bueno, ¿por qué necesitamos unirnos como pueblos contra el extractivismo? Esta es una pregunta que nos venimos haciendo también desde hace tiempo como parte del Congreso de los Pueblos y de las muchas organizaciones hermanas con las que hemos caminado desde hace ya años, en las que venimos apostando a esta articulación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En principio, mencionar que el Congreso de los Pueblos es un escenario de articulación, de organizaciones amplio que nace en el año 2010 se constituye en un movimiento social y político colombiano en uno de los momentos más álgidos de criminalización y de persecución a la organización popular y a los movimientos sociales en general en Colombia. Es un proceso que articula múltiples expresiones para desarrollar un ejercicio de legislación, de construcción de poder desde el pueblo, en base a la construcción de mandatos populares que sintetizan todos los acumulados que ya tenemos y que hemos históricamente construido desde nuestros procesos territoriales, que constituyen las propuestas de país que históricamente han sido invisibilizadas, negadas y reprimidas y que orienten de esta manera a construir un proceso hacia la defensa de la vida, hacia los procesos de resistencia territorial y hacia la soberanía nacional. En Constitución es una propuesta de país que nos permita construir una vida digna. Y lo que buscamos en definitiva es que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse y que camine la palabra. Como decían los pueblos indígenas que iniciaron esa larga caminata hasta la constitución final del Congreso de los Pueblos. Em, Nosotros nos basamos en una serie de mandatos, principalmente en los que hemos constituido nuestras propuestas de país. Un primer mandato basado en tierra, territorio y soberanía, en la que damos cuenta de la necesidad de profundizar en la liberación de la madre tierra, en la realización participativa de la reforma agraria, por ejemplo, de constituir a esas organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua también, construir las economías propias y articularla con las economías propias que ya vienen construyendo esos pueblos que nos constituyen, realizar una reforma territorial también del país que contenga un ordenamiento territorial y urbano popular y democrático, entre otras propuestas. Otro segundo mandato basado en la economía para la vida y contra la legislación del despojo. Un tercer mandato basado en la construcción de poder para el buen vivir, en la construcción de poder popular. Un cuarto mandato basado en la cultura, en la diversidad y en la ética de lo común. El quinto mandato basado en la vida, justicia y caminos para la paz, en un contexto en el que históricamente hemos crecido en un contexto de mucha violencia y de un proceso de genocidio estatal de parte del Estado colombiano hacia todas las propuestas que hemos construido como pueblo, por lo cual la paz es un objetivo en sí mismo como proceso social, como movimiento social, pero que entendemos que esa paz también no es solamente el silenciamiento de los fusiles, como se ha entendido quizás en otros momentos históricos de la historia colombiana, sino que eso es la transformación estructural de las condiciones de vida del pueblo colombiano.
Y un sexto mandato basado en la violación de derechos y en los acuerdos incumplidos. Y un último mandato que me parecía fundamental para este proceso de articulación, que es la integración de los pueblos y la globalización de las luchas. Entendemos que Colombia no es nuestra frontera limitante, entendemos el rol geopolítico y estratégico que tiene Colombia como laboratorio y para la difusión de las prácticas represivas que se imponen en América Latina, principalmente desde el norte global, y desde allí pues la necesidad de poder articularlas, de proyectarlas y de potenciarlas con las organizaciones con las que nos vamos hermanando en este caminar. Yéndonos un poco al contexto, identificamos en términos del extractivismo, pues las transformaciones que se vienen dando en estos últimos años con un discurso basado en la transición energética, que no se corre finalmente de las propuestas ya construidas en base a la perpetuación del capitalismo y que por el contrario genera una oleada de violencia, una oleada de despojo, de acumulación, que genera más que una transición, una ampliación en la extracción de bienes comunes naturales. Es allí que para poder constituir esta economía digital y verde que se está promoviendo como transición energética, pues se requieren el aumento de importantes minerales, principalmente el cobre, el níquel, el litio, el cobalto, y un aumento también en la extracción de los minerales y de los hidrocarburos sobre los cuales ya se ha sostenido este sistema actual. Eso lleva a que se multipliquen los escenarios de guerra, tanto militar, económica, geopolítica, por el control de los combustibles fósiles y y de estos minerales que empiezan a ser estratégicos, al tiempo que se da una crisis climática también que nos condiciona y nos altera las formas en las que nos vinculamos y nos relacionamos con el ambiente. Em, Esto, a fin de cuentas, lo que genera son propuestas que no van a lo estructural del sistema, a transformarlo en términos estructurales, sino que sustenta esa idea de transición bajo el mismo modelo desarrollista de producción y de consumo, que lo podemos ver en algunos gráficos que fui poniendo como para orientarnos en la reflexión también, que evidencian la decreciente demanda de minerales que se espera, en este caso del 2020 al 2040. Sí, por un lado nos basamos en los objetivos de desarrollo sostenible, que entendemos que también son propuestas basadas no en una transformación estructural, sino en una continuación del sistema económico actual, también en un escenario de las emisiones netas cero. Entonces vemos esa mayor presión en estos minerales importantes y estratégicos. Vemos también la multiplicación de las guerras en distintas formas y modalidades, tanto en nuestro país, que es donde históricamente hemos vivido también una guerra de parte de las clases dominantes hacia las clases populares. Vemos cómo se expanden esos escenarios de conflicto en donde principalmente prevalece la disputa por los bienes comunes que garantizan la supervivencia del capitalismo en los términos en los que nos estábamos refiriendo de la necesidad de poder garantizar la provisión de minerales estratégicos y de hidrocarburos que aún siguen sosteniendo el modelo económico actual. Yéndonos para Colombia respecto a la matriz energética, Colombia es un país que generalmente y históricamente su matriz energética ha sido provista principalmente por las hidroeléctricas. Vemos que más del 60% de las fuentes principales de energía en Colombia provienen de las hidroeléctricas y con menor participación los hidrocarburos y los minerales, principalmente carbón. También hay una participación importante de la biomasa. Todas estas formas, digamos, de extracción de la energía, todas basadas en un sistema de despojo y de extrema violencia, y con participaciones en empresas que representan los sectores más poderosos del país. Vamos a ir viendo también a continuación. Eh, Respecto a estas empresas, es importante nombrarlas porque generalmente son las que no están tan evidentes en este entramado y muchas de ellas responden a capitales internacionales que se constituyen y que ejercen control sobre esos bienes comunes naturales, principalmente las fuentes de agua en Colombia, en base a las hidroeléctricas, y que responde también a un plan regional que ya venimos nosotros viviendo
desde antes del Plan Colombia, en el intento de lo que fue el ALCAN, los intentos que ha sido por consolidar el IRSA, por ejemplo. Así que, bueno, vemos un poco este entramado de empresas, de las cuales además muchas han tenido participación directa en eventos de violencia hacia la población local, de vínculos con el paramilitarismo y de enriquecimiento de forma ilícita. Respecto al petróleo, bueno, vemos que una de las principales empresas que concentra la extracción y la gestión del petróleo es Ecopetrol y que ha ido en una tendencia de aumento en términos de la extracción de barriles por día, pero pues ha tenido una disminución en este último tiempo en la extracción, principalmente por el agotamiento de los pozos en los cuales se extrae, pero también por la prohibición del fracking, entre otras medidas gubernamentales que tanto han generado que se disminuya la extracción, como que los contratos también que se acuerdan se vean disminuidos como formas también de ejercicio de la presión política. Ecopetrol ha tenido un rol también fundamental en el control y en la persecución del sindicalismo en Colombia, que también vamos a ver uno de los procesos históricos que tenemos como parte del Congreso de los Pueblos, que es la Unión Sindical Obrera, que ha ejercido su organización dentro de esta empresa. En términos de minerales, uno de los principales minerales en Colombia que se extrae es el carbón, seguido del oro. em, y también vemos empresas importantes como la Anglo Gold Ashanti, Glencore, Anglo American, que son todas empresas internacionales extranjeras que han hecho base históricamente en Colombia y que han tenido también épocas e instancias claras y vínculos con el paramilitarismo y con la persecución de la organización popular. Casos, por ejemplo, en el término de las hidroeléctricas, uno de los más importantes es la hidroeléctrica Hidroituango, ubicada en Antioquia, entre los municipios de Briceño, Ituango y Toledo, que en el 2010 empezó a llevar a cabo este proyecto, principalmente de la mano de la empresa EPM, que si bien hay una parte que es nacional, los capitales eh, principales son de la ciudad y género, desplazamiento y criminalización unida. Y principalmente se identificaron vínculos el expresidente Álvaro Uribe, que fue estos días, eh, en esos vínculos con el queriendo ocultar, y una de las que se llevaron a cabo en este caso fue la masacre de Daro, en la que se ha reconocido, o se atan vínculos que ha tenido en ese momento de la Antioquia. La hidroeléctrica El Quimbo es otra de las principales hidroeléctricas en el país, en las que también hay acción de parte de la comunidad locales, en las que las propuestas se han construido para que se impulsen territorios campesinos agroecológicos. Y además esta, por ejemplo, fue aprobada como mecanismo dentro de estas estrategias que ha tenido el realismo verde, sus agroindustria. También vemos los cultivos principalmente de cereales, oleaginosas para los biocombustibles, como es el crecimiento de la caña de palma, en las que empresas como Polygrow también se ha visto vinculada a aprovecharse o a tener ciertos vínculos con las masacres en este territorio, como la masacre de Mapiripán, que si bien se dio antes de la llegada de esta empresa, pues esta empresa llegó hasta donde precisamente en los instancias y esa historia de vida también ha vínculos con el paramilitarismo para ejercer control social y para poder impulsar sus actividades extractivas como Río Paula, Incauca, que pertenecen a a las familias más poderosas de Colombia. Entonces, frente a ese escenario, pues es lo que nos planteamos, qué podemos hacer y cuál es nuestro rol como movimiento social y como clases populares. En Colombia identificamos tres escenarios posibles. Por un lado, la deriva hacia la derecha del gobierno de Petro para mantener la gobernabilidad,
que es lo que hemos visto en estos últimos años, ha privilegiado la renegociación de la gobernabilidad con las clases dominantes, principalmente con la derecha santista y con el uribismo, que se han destacado por impulsar esas lógicas extractivas, la locomotora, lo que se llamaba en su momento la locomotora de hidrocarburos o la locomotora energética, que son todas prácticas que basan el progreso y las ideas de desarrollo como país en la extracción, el aumento de la extracción de bienes comunes naturales, principalmente minerales e hidrocarburos. Con la llegada de Trump hay un giro también hacia la derecha para cumplir compromisos con la derecha estadounidense y con la derecha colombiana. Y se pone sobre la mesa como discurso de parte del gobierno principalmente las medidas basadas en el capitalismo verde, que lo vemos, por ejemplo, reflejado en el impulso a los bonos de carbono, en el impulso a las zonas red en la Amazonía, en poder profundizar en la extracción de minerales necesarios para la transición. Entendemos que la tendencia sin acción popular revolucionaria es la alternancia de un gobierno con el anterior gobierno de Santos, que terminaría por concretar un nuevo frente nacional para poder garantizar una posibilidad de continuidad del proyecto actual. Y sin embargo, el régimen seguirá intacto y el capitalismo extractivista se incrementará. Así que es un poco algunos de las razonamientos y análisis que hemos compartido con compañeros y compañeras del movimiento, del Instituto Nacional Sindical. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Entendemos que es preciso pensarnos desde lo táctico y desde lo estratégico las formas en las que podemos fortalecer nuestros procesos a través de estas articulaciones internacionales. Por un lado, desde la acumulación a través de una ofensiva política y organizativa que nos permita fortalecer esas propuestas prefigurativas que ya existen, esas propuestas de país que ya hemos construido y que seguimos construyendo a diario a través del diálogo con experiencias de otros territorios que nos permita potenciarlos, con las experiencias de las compañeras de Ecuador, de los compañeros y compañeras de Panamá, de las compañeras de Argentina, de Honduras, de toda la región, para poder precisamente fortalecer esos procesos e instancias que ya venimos desarrollando. Definir de forma concreta cómo y con quiénes se construye esa articulación internacional estratégica para fortalecer esas acciones y poder sostenerlas en el tiempo. Entendemos que esta no es la primera propuesta de generar una red internacional que aprendemos de las anteriores para que este tipo de experiencias se puedan sostener con mayor lapso en el tiempo. Concretar un acuerdo de trabajo y de acción política global nos parece necesario con los pueblos, con los sectores y con los movimientos en lucha que decidan acoplarse a esta red en articulación social y política estratégica, con consignas claras como proteger los bienes comunes naturales, los territorios e iniciar verdaderas transiciones y poner en discusión de qué hablamos cuando hablamos de una transición energética popular desde los pueblos. Y ya en términos de acción política, nos parece necesario e importante, desde la experiencia que hemos tenido como movimiento social y político colombiano, desmontar la doctrina contrainsurgente, desmontar el paramilitarismo a nivel regional, que si bien se constituye como práctica experimental aquí en Colombia, es algo que se va a seguir y que se ha ido difundiendo a nivel regional y ante lo cual es necesario poder también tener estrategias regionales de contrarrestar esas prácticas paramilitares y de contrainsurgencia. Es necesario presionar en la calle por reformas y la materialización de derechos a través de acciones coordinadas, que entendemos que en esas instancias y en esos gobiernos más socialdemócratas con los que se puede llegar a tener cierta instancia de diálogo, es necesario poder ejercer presión, principalmente presión en las calles, para poder materializar esa necesidad de ciertos cambios específicos. Y por último, construir espacios de formación que disputen sentidos, que desmonten las iniciativas basadas en el capitalismo verde y que socialicen las problemáticas, las dificultades comunes. Ahí nos parece necesario poder constituir espacios de formación a nivel regional que nos permita compartir esas miradas, esas reflexiones respecto al modelo de mundo y al modelo energético, económico que nos estamos planteando y que estamos construyendo y proponiendo día a día como movimientos sociales. Así que bueno, ya para cerrar,
la necesidad de poder internacionalizar nuestras luchas. Aquí traigo disputas importantísimas como la que se ganó en Cajamarca contra la minería impulsada por Anglo Gold Ashanti, los campesinos agroalimentarios, experiencias fundamentales del pueblo campesino que permite con esos nuevos modelos de existir y de construir economía. No perder y no olvidar también los procesos que han impulsado compañeros fundamentales que hoy nos faltan y que nos han sido arrebatados, como Jorge Tafur, como Teófilo Acuña, por dedicarle la vida a la defensa del territorio, a la defensa de los humedales, y la necesidad de poder constituir esas prácticas también en la calle, de organización, de disputa, de ocupación del espacio público y de recuperación de esos espacios que han sido históricamente negados para nuestra clase, así como revalorizar también esas propuestas históricas de los compañeros de la Unión Sindical Obrera, que dentro de lo que es el monstruo de la extracción de hidrocarburos, de ser sindicalismo, también propuestas de transición energética válidas y con las que cuales es importante poder entrar en diálogo y profundizar. Así que, bueno, por ahí cierro muchas gracias, Espacio, y cedo la palabra. Gracias, Kevin. Cedemos la palabra a José Cambra de Asoprof y de Cambra. Ujú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Eh, un saludo desde la Asociación de Profesores de la República de Panamá, también desde la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que aglutina a una parte importantísima de la fuerza que han enfrentado no solo el extractivismo, sino este modelo de capitalismo salvaje neoliberal en nuestro país. Eh, También decirles que nosotros hacemos parte de un esfuerzo que es el movimiento del Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, que hace parte también compañeros como los de FECODE en Colombia, el SUTEP en Perú, Andes y otras organizaciones gremiales, docentes, sindicales, docentes en Brasil, los compañeros de Paraguay, Uruguay, compañeros en Argentina, los compañeros de diversas CENTES con los cuales tuvimos la oportunidad de estar, los compañeros de este movimiento en el reciente movimiento de huelga y plantón en el Zócalo en México y diversas organizaciones que sería largo enumerar, como en el caso de España, los compañeros de los STES en diferentes partes del Estado español, etcétera. Bien, menciono esto porque es que al final voy a hablar del tema de la solidaridad con la situación que estamos viviendo en Panamá y que no escapa a la que muchos de nosotros vivimos. Eh, Panamá es un país creado por los Estados Unidos en 1903. Nos arrebataron de Colombia cuando la oligarquía colombiana le regateaba a Estados Unidos un mayor porcentaje en un tratado que habían estado negociando para construir un canal por Panamá. Panamá era parte de Colombia como el departamento del Istmo. Fuimos arrebatados de Colombia y se construyó un enclave colonial en Panamá, en la mitad de nuestro territorio. Panamá tiene 77.000 kilómetros cuadrados y 1.432 kilómetros cuadrados fueron apropiados para la eternidad. Se decía que permanentemente, a perpetuidad era el término, por parte de Estados Unidos, por un tratado firmado entre la oligarquía comercial panameña, acordado entre la oligarquía comercial panameña y el gobierno estilo Trump, para decirlo así, el precedente de Teodoro Roosevelt,
que cuando Panamá se separa de Colombia o lo separan de Colombia, dice, I took Panama. Yo me tomé Panamá. Las fuerzas populares panameñas se construyeron precisamente combatiendo ese enclave colonial en los 1432 kilómetros a través de los cuales se construyó el canal, expropiándonos el uso de un recurso natural que era nuestra posición geográfica, nuestra estrechez geográfica también, en el sentido que había entre 70 y 80 kilómetros cuadrados que separaban el Océano Pacífico del Océano Atlántico. Y Estados Unidos decidió construir ese canal cuando tuvo que desplazar el acorazado Oregon del Pacífico de California, bajar por todo el Pacífico en América Latina, subir por el Atlántico e ir al Mar Caribe a combatir en Cuba contra las fuerzas españolas en la guerra hispano-estadounidense que termina en 1899. Eh, Esto hace que Theodore Roosevelt y el imperialismo norteamericano se planteen usar ese recurso natural y efectivamente lo controlan. Circunstancias internacionales como la derrota militar de Estados Unidos en Vietnam, la primera que tenían en ese siglo, la derrota militar de Estados Unidos en Vietnam hace surgir un gobierno presa del síndrome de Vietnam, el gobierno de James Carter, y accede por medio de los tratados Torrijos-Carter a regresar ese territorio y finalmente, a finales del siglo XX, el canal pasa a manos panameñas. Pero queda una amenaza que es un tratado de neutralidad que en 1978 Estados Unidos modificó en el Congreso. Este tratado decía que en su artículo quinto que Panamá quedaría libre de cualquier presencia militar extranjera a partir del 31 de diciembre del 99. Pero esta situación en el 78, los Estados Unidos, por su propio deseo, lo cambiaron sin que ello haya sido ratificado nunca en Panamá. Cambiaron ese artículo quinto y establecieron que en caso que ellos consideraban que hubiera un peligro para el canal, ellos podrían intervenir en cualquier parte de la República. ¿Esto qué tiene que ver con el tema del extractivismo? Miren, en el año 2023, aquí en Panamá, hubo un triunfo que nosotros pensamos que es de escala planetaria. Una empresa llamada First Quantum, de capital norteamericano, chino, canadiense, entre otros, fue derrotada por un movimiento de masas en la calle, un movimiento casi de insurgencia civil, con cierres en todo el país, acaudillado por el movimiento sindical más fuerte del país, que era el Sutra, junto con los movimientos gremiales docentes, pero con mucha participación espontánea de las comunidades que, encontrando una convocatoria de las organizaciones del movimiento social, se manifestó en contra de la minería a cielo abierto de esa empresa First Quantum, que sacaba de Panamá el 48% de sus ganancias en el planeta Tierra, en todo el planeta. O sea, una empresa que tiene minas por todo el mundo, sobre todo en África, el 48% de sus ganancias anuales las sacaba de Panamá. Había habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia diciendo que era inconstitucional el hecho de que se hubiera dado por contrato directo a una empresa cuando tenía que ser por licitación. Y el gobierno de aquella época, el gobierno en el año 2023, muy desgastado, muy al final de su gestión,
En 3 días volvió a aprobar un contrato ley con la minera, lo firmó el presidente y lo subió a la Gaceta Oficial. Eso provocó, producto de 2 meses, 3 meses, de agosto, septiembre, octubre, había habido movilizaciones masivas del movimiento social, provocó una explosión social en el país. Y esta explosión social fue tan fuerte que paralizó el país, hubo tranque, los pueblos originarios habían trancado a la Interamericana, habían tomado la provincia de Bocas del Toro, acaudillados por el movimiento sindical de las bananeras, cuyo proletariado es proletariado Nove Buglé, proletariado de los pueblos originarios, y esto hizo retroceder a la Corte Suprema de Justicia, la llevó a declarar inconstitucional hasta por razones ecológicas el contrato. Fue más allá que simplemente el problema de la licitación de su falla anterior. O sea, el movimiento de masas que hubo este país tiene 4.200.000 habitantes y hubo un día donde hubo 1 millón de personas en la calle. O sea, fue un movimiento social fuertísimo. Contradictoriamente, entonces la clase dominante decía apelar a un gobierno de mano dura, porque no puede ser posible que sea cuestionada en el 2019 por las jóvenes en las calles que derrotaron una reforma constitucional, en el 2021 se abrió una coyuntura contra la carestía de la vida y eso llevó a una negociación televisada que efectivamente le hizo quedar muy mal a las clases dominantes y al gobierno, y con el nuevo gobierno lo que pretenden es mano dura para derrotar a las organizaciones del movimiento social que hacían las veces de levadura para el levantamiento de la población. Esto efectivamente, el intento de aprobar una reforma de la ley de las jubilaciones de la Caja de Seguro Social, que disminuida al 30% las jubilaciones, pasaba 9.000 millones de reserva de la Caja a manos de súbditos del actual presidente, director de la Caja de Oro, director del Banco Nacional, y además el 10% directamente a la empresa privada. Los anteriores podían tercerizar, o sea, pasarle a la empresa privada las reservas de las, no solo de los fondos de jubilaciones, sino de las reservas recaudadas en la Caja del Seguro Social para atención médica, maternidad, salud, etcétera. Llevaron a una declaratoria el 23 de abril de huelga nacional indefinida de los gremios docentes, y el 28 entró el sindicato de la construcción y el sindicato de las bananeras posteriormente en huelga también. La respuesta del gobierno fue salvaje. Desde el 23 de abril reprimió las movilizaciones. Hace menos de un mes se tomó la provincia de Bocas del Toro. Los intentos de cierre interamericano a los pueblos originarios no fueron violentamente reprimidos. Arimae, una población en Verá, fue ocupada. O sea, hubo cada respuesta, incluso movimientos sociales que no tenían que ver, protestas ciudadanas por el agua, por problemas de vivienda, también eran reprimidas ferozmente. Hay desaparecidos en el país por la acción militar en Boca del Toro, hay mujeres violadas, hay dirigentes sindicales que han tenido que exiliarse como Saúl Méndez, el secretario general del Suntrac, tenemos sindicalistas presos y nosotros definimos esto como una dictadura civil. En otras palabras, el trompismo llegó a Panamá con mano fuerte. En los momentos contradictoriamente que Trump anuncia que su intención al final es volver a retomar el canal. Y la oligarquía panameña lo que ha decidido es bajar la cabeza y efectivamente ver si tiene la misericordia de su jefe, que es el gobierno de Estados Unidos. Es una situación muy difícil porque veníamos una gran victoria y en este momento no hemos logrado derogar la ley en la Asamblea, aunque se han presentado de nuevo ahora proyectos de ley y se ha logrado un nivel de enfrentamiento entre el órgano legislativo y el ejecutivo. Pero tenemos
centenares de despedidos a ese nivel. Y esto es muy importante porque la suerte del conflicto, del intento gubernamental de reabrir la mina, se jugaba en esta coyuntura. Si nosotros triunfábamos, le iba a ser imposible al gobierno intentar abrir la mina. Hoy, ante esta situación en que hay centenares de destituidos y el movimiento social ha pasado a la defensiva, el gobierno no ha perdido el tiempo para plantearse efectivamente pasar a la reapertura de la mina. Están con cuidado porque el enfrentamiento ha sido tan duro que no se han atrevido a anunciar la inmediata reapertura de la mina. Eso no se lo han atrevido a, no se han atrevido a hacer, pero esa es la perspectiva que vemos. Si no es este año, prudentemente aguardarán hacia el próximo año. Nosotros no tenemos la menor duda de que el intento de reabrir la mina va a reabrir una etapa de nuevamente del movimiento de protestas en las calles. Eh, Nosotros pensamos que esto es fundamental, la solidaridad internacional, la articulación internacional con todas las fuerzas que están dispuestas a dar la pelea contra el extractivismo. La pelea contra el extractivismo es la pelea por la civilización, porque al fin y al cabo este es un capitalismo tan depredador que no le importa para nada efectivamente la destrucción que avanza en el planeta para efectivamente tener sus ganancias. Es un capitalismo suicida y como tal debemos de entenderlo. Por eso, toda la participación en las contracumbres contra estos esfuerzos llamados COP, que son al final esfuerzos que solo van a tener fruto si el movimiento social mundial logra parar a este capitalismo depredador que se define en Davos y se define en otros puntos del planeta. Es un capitalismo suicida, enloquecido, que nos trae es la muerte al planeta y por lo tanto la muerte también a nuestra especie. Y en ese sentido, quiero saludar la confluencia de organizaciones que hay aquí, nuevos y viejos amigos, los viejos amigos de Ecologistas en Acción en España, en los tiempos que militamos de manera común, y con todos los compañeros que nos estamos hermanando para poder hacer una coalición lo más fuerte, lo más amplia posible para esta lucha contra el extractivismo, que no está desligada de la lucha antiimperialista que hoy desarrollamos en Panamá contra esta entrega del gobierno de Molino y contra la represión, las desapariciones, los asesinatos que se han desarrollado. Muchas gracias y espero haber podido cumplir con la misión en estos 15 minutos. Gracias a ti, Cambra. Sí, eh, vamos a hacer un pequeño cambio de lo que habíamos dicho inicialmente, porque ahora intervendría la compañera Cristina Taco del MIC y el Frente Antiminero de Ecuador. Compañera, adelante. Gracias con todos, muy buenas tardes, darles un gran saludo desde el Frente Nacional Antiminero y también desde el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Yo les voy a proyectar, a ver, vamos a ver si nos ayuda la tecnología. Mm, ok, bien. Nosotros les voy a proyectar especialmente, quiero que vean el trabajo, la lucha que se ha sostenido dentro de del territorio y por qué.
Hay una resistencia indígena y campesina dentro del extractivismo minero que está en el Ecuador. Esto viene desde el año de 1995 y hemos tenido de ahí 12 gobiernos. Estos gobiernos han sido tanto, podríamos decir, de la derecha, de la izquierda, de diferentes partidos, pero todos los gobiernos, en conjunto con el Banco Mundial, han apoyado para que este catastro minero sea aperturado. Por lo tanto, es una política de Estado, no depende del gobierno que venga, sino siempre va a estar. Es tanto que tienen varios incentivos de los contratos para la inversión desde el Estado, que los proyectos están firmados hasta el 2033. Tienen el 5% menos de impuestos de lo que nosotros pagamos. Aquí el IVA es el 15%, ellos tienen menos. La salida de impuestos de los capitales es cero, las aduanas en la importación es cero, tienen una estabilidad jurídica, fiscal y, o sea, a pesar de que se puedan hacer las consultas previas, igual no tienen nada que ver porque tienen, o si cambiaría la constitución tampoco, o sea, todo lo que ya firmaron está ahí. Y el arbitraje internacional, en el Ecuador se habló sobre esto, se hizo una consulta el anterior año y el arbitraje internacional salió que no estamos de acuerdo los ecuatorianos en la consulta, pero más aún dentro de los proyectos ellos tienen el arbitraje internacional. Con todo esto, el territorio concesionado para la minería metálica es del 25% de los terrenos cultivables para el Ecuador, que esto sería casi 1.500.000, 800.000 hectáreas aproximadamente, y también está en apertura el catastro minero, no es que queda ahí. Podemos ver en la imagen que prácticamente toda la cordillera de los Andes, la Amazonía, está concesionada para, eh, para la minería metálica. Hay diferentes empresas que están aquí, ¿no? Como Lundin Gold, Solaris Resources, Attico Mining, Anglo America, que son empresas canadienses, empresas británicas que están en estas concesiones mineras que están en todo, en nuestro país. Ya tenemos un ejemplo, que dos minas abiertas en el Ecuador, tanto como es Fruta del Norte y el Mirador. Eh, Lamentablemente ahí nosotros ya hemos podido ver la destrucción de nuestro país. Ahí en la mina Mirador está Tundaimen, en Zamora Chinchipe, y pues estos pueblos que existían ahí ya han ido desapareciendo. Como siempre, las empresas para ingresar, ¿no? Primero buscan la legitimidad en el territorio, los puestos de trabajo, arriendos, cooptar a los gobiernos locales, a los distritos de salud y, y todo esto para supuestamente eh, convencer a la gente, más aún tomando en cuenta que la salud, la educación, la vialidad son derechos de los pueblos y no son condicionantes para que puedan ingresar esto a nuestros territorios. Por eso es que les llaman el supuesto desarrollo, porque aquí el gobierno dice si es que dejamos de entrar las empresas mineras van a tener vialidad o va a haber presupuesto para la salud o va a haber presupuesto para la educación, que eso es totalmente mentira, ya que las empresas aquí en nuestro país dejan el 5% y el 95% de las ganancias se llevan estas grandes empresas que había nombrado anteriormente. Y ahí les quería relatar, ¿no? Algunas acciones que se ha hecho, especialmente en mi provincia, que es en Palo Quemado, Las Pampas,
en la resistencia de la gente, ¿no? Pero aquí, especialmente en las imágenes que estamos viendo, es cómo ya empieza esta afección social, pueblo contra pueblo, y las grandes empresas también empiezan a movilizar gente, haciendo como una acción de paramilitares o trabajando con los GDEos, con los grupos armados, para oprimir a la gente. O en esta ocasión también hacen consultas ambientales que están siendo militarizadas. Podemos igual ver en las imágenes, hay más cantidad de policías que de personas que están en esta parte de la resistencia. Y aquí en la provincia de Las Naves, en Bolívar, están, perdón, mil disculpas ahí, en la provincia de Bolívar, en el cantón Las Naves, ahí lamentablemente están ya 15 días de resistencia de los compañeros y está ocurriendo lo mismo que pasó en Quemado. Todos están militarizados en el territorio. Podemos ver, ¿no? Que son en este momento, en ese momento actúan con armamentos, no son solamente de decisión, sino son armas de verdad que producen graves lesiones a nuestros compañeros. Voy a ver si se reproduce. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Y aquí algunos heridos que hemos tenido, especialmente los heridos son a nivel de la cabeza, la vista, en, órganos vitales, en la parte del estómago. Y pues se ha venido haciendo algunas acciones para poder resistir ante el Estado, que la primera son las asambleas comunitarias, después de eso son la presentación de los documentos que sostenemos para que no ingresen a nuestros territorios, como parte de la biodiversidad que están dentro de nuestros territorios. También son fuente de economía porque en estos territorios existen gran diversidad de carnes, que esto alimenta a todo el nivel nacional, se exporta a nivel nacional, pero también tenemos la panela orgánica que se exporta a nivel nacional e internacional, y así algunos productos, ¿no? Que están ahí. Y por eso también en la organización hemos hecho la guardia comunitaria dentro de nuestros territorios, y esto ha permitido que sea conocida nuestra lucha a nivel nacional y podamos hacer diferentes marchas en diferentes países, ¿no? Perdón, en diferentes lugares del país. Y de ahí viene ya, se colgó. Aquí podemos ver en los diferentes lugares de las 24 provincias que tenemos en nuestro país, 10 provincias se levantaron en marcha para poder ayudar. Y ahorita estamos con los mismos apoyos en las naves, y la cual nosotros hemos podido tener la acción de protección. Esto les quería decir por el ámbito que nosotros, ¿qué queremos hacer? Y queremos que todas estas luchas que tenemos en los territorios, que lamentablemente no están en las grandes ciudades, sino están en los páramos, están en los bosques. eh, Solo me esperan un ratito para... Cristina,
que salí de la presentación. Disculpa, salí de la presentación y salí totalmente de todo. Pero bueno, iba ya al planteamiento, expuse esto para que se pueda ver que con esta lucha, que haya existido una articulación a nivel nacional, nos ha ayudado bastante, pero ahora queremos que esto sea una articulación a nivel internacional, con los diferentes pueblos que están en la lucha, ¿no? Que Latinoamérica tiene la misma problema en todos los países y pues tenemos que organizarnos con los diferentes pueblos, con las diferentes organizaciones sociales y si algún rato con esta fuerza tenemos que también hacer escuchar nuestras voces con un paro nacional antiminero, porque mientras nosotros estamos siguiendo por la vía legal, para hacerle entender al gobierno. Nosotros tenemos un gobierno de derecha que cada vez está buscando concesiones dentro de nuestros territorios, tanto que en este momento está en una apertura del catastro minero y bueno, también se ha conseguido un equipo jurídico y quisiéramos que este equipo jurídico se siga fortaleciendo. A veces es muy complicado en la parte de que estas grandes transnacionales, como tienen dinero, ellos se pelean jurídicamente a través de bufetes de abogados. Nosotros como Frente Nacional Antiminero o como organización social como el MIC, peleamos con abogados que prácticamente son militantes, de ellos también están en esta lucha y hay que reforzar hay que fortalecer este equipo jurídico que tiene. Entonces, solicitarles igual a nuestros hermanos que están aquí, tanto de El Salvador, tanto de Colombia, que hay que sostener esta lucha en un solo puño. Respetando el tiempo, creo que ahí concluí. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Gracias. Y bueno, ahora la última intervención porque he estado confirmando con Leiria y pide disculpas, pues no ha podido conectarse. Nuestra compañera Leiria Bay del Codeca MLP de Guatemala, que ellas también son parte de Pueblos contra el Extractivismo, pero por cuestiones de internet, no tener conexión, pues no ha podido sumarse finalmente. Bueno, entonces tendremos ahora la intervención de Joan, de Ecologistas en Acción, y después abrimos un poco, bueno, recojo yo un poco la razón del webinar y vamos a abrir el espacio de debate por si quieren ir haciendo ya algún comentario o pidiendo turno de palabras o preguntas. Pueden hacerlo, por favor, a través del chat del Zoom. Joan. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Nada, es un placer estar aquí hoy representando Ecologistas en Acción, que es una confederación de casi 300 grupos locales de defensa del territorio en el Estado español. Y yo en concreto formo parte de un grupo local en Galicia, en el noroeste de la península ibérica. Es una zona que tuvo en su día bastante actividad minera, pero que como casi toda la minería metálica en el Estado español, prácticamente se cerró toda a finales de los años 80 con la caída de los precios de los metales en los mercados internacionales. Y a partir de 2006, 2007, 2008 ha habido un repunte muy fuerte de proyectos mineros, la mayoría reabriendo minas que ya estuvieron en explotación en su día, pero también muchos proyectos nuevos. Actualmente, como tal vez conozcan, la Unión Europea, que a pesar de tener menos de 10% de la población mundial, consume más de 20% de los metales extraídos a nivel global, o sea, consumimos muchísimo más de lo que sería, digamos, nuestra cuota justa, está embarcada en un proyecto militarista y que necesita o que requiere esa demanda de metales, digamos, para fomentar esa industria de guerra.
Esto ha llevado, entre otras cosas, a desarrollar políticas como la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales o Materias Primas Críticas, aprobada el año pasado, y que ha implicado la designación de proyectos estratégicos europeos, tanto dentro de la Unión Europea. Este mes de marzo se aprobaron los primeros 47 proyectos estratégicos europeos dentro de la Unión, pero también fuera de las fronteras europeas, digamos, desplegando sin pudor pues esa práctica que ya existía, pero que digamos que ahora se oficializa de tipo neocolonial. Y en el momento en América Latina, el primer proyecto estratégico europeo que ha sido designado está en Brasil, pero sabemos que habrá otros más en la siguiente convocatoria, en el siguiente ciclo, que será el año próximo. Eh, entonces, aparte de intentar articular, ¿no?, las resistencias y la defensa de estos proyectos, también estamos intentando mapear las malas prácticas, los abusos, las vulneraciones, las ilegalidades de las empresas mineras, y para eso voy a compartir muy brevemente una herramienta que hemos creado. Espero poder compartir, que se llama el Observatorio Ibérico de la Minería, y que es, lo pueden ver aquí, es un primer intento de recopilar información que tenemos desde cada uno de los grupos locales que se están enfrentando a proyectos extractivistas mineros, en este caso, en distintas partes de la península, y que nos ayudan a conocer mejor esas pautas de las infracciones, de las vulneraciones por parte de la industria minera. Me gustaría aquí mencionar, solo para que vean un poco cómo está funcionando este proyecto, que algún día nos gustaría llevar a ámbitos tal vez más allá de la península. En el momento tiene 100 casos documentados, otros 100 casos más en fase de revisión, incluyendo unos 20 casos de Portugal que se van a incluir gracias a la colaboración de una organización hermana allá. Y quiero referir dos casos interesantes. Los dos han sido declarados proyectos estratégicos europeos el pasado mes de marzo, y en breve entenderán por qué me refiero a estos dos. Uno es una mina de níquel, la mina de Agua Blanca, que está en la frontera, digamos, entre Extremadura y Andalucía, en el sur. Esta mina está actualmente en operación por parte de un grupo empresarial que Kevin de Colombia conocerá muy bien. Los mismos empresarios que en su día estuvieron al frente de Pacific Rubiales, digamos, una empresa nefasta asociada con Ecopetrol, por su historial de vulneraciones de derechos humanos, de uso de paramilitares para, digamos, coartar la actividad sindical o las comunidades locales y demás. Es la misma empresa, además, o los mismos empresarios que estaban detrás de Gran Colombia Gold, hoy Aris Mining, y que en Europa se les ha abierto las puertas como héroes climáticos, donde están entrando, pues haciéndose con el control de minas para, ¿no?, lo que eufemísticamente, ¿no?, se llaman los minerales para la transición energética o la transición ecológica. Esto es una de estas minas. Eh, y aquí, como pueden ver, pues este observatorio, pues estamos documentando pues las malas prácticas, tanto ambientales como en términos de corrupción, ilegalidades, falta de autorizaciones o permisos, también de derechos civiles y contrainsurgencia corporativa, digamos, como desde las empresas se intenta desplegar ese espectro de contrainsurgencia suave, desde la propaganda en centros educativos o el proselitismo, ingeniería social, a amenazas y, digamos, formas más explícitas, ¿no?, de atacar y dividir a las comunidades. Por fortuna, a diferencia de otros lugares como los que han estado participando también en esta conferencia, en el Estado español no hay todavía asesinatos relacionados con defensoras del territorio y de los derechos humanos, pero somos muy conscientes que estas mismas empresas que están ahora aquí, con esto y otros proyectos, sí son responsables
de esas vulneraciones en otros territorios y ahora mismo, ¿no? Eh, Esto es uno de los ejemplos que quería mencionar. El otro está muy cerca. Las dos minas afectan al suministro de agua potable de la ciudad de Sevilla y su zona metropolitana. El otro es Cobre Las Cruces y lo he escogido porque Cobre Las Cruces pertenece a First Quantum Minerals, que es, digamos, la misma matriz de Cobre Panamá, que ha sido la empresa que ha estado detrás de todo este conflicto del que hablaba el otro compañero. Cobre Las Cruces es una mina que empezó a funcionar a principios de los años 2000. Ahora mismo lleva más de 6 millones de euros en sanciones por continuamente eh, contaminar un acuífero que está considerado reserva estratégica de agua para el consumo humano en épocas de sequía para la ciudad de Sevilla y toda su zona metropolitana, más de 1 millón de personas. Eh, los directivos de esta empresa han sido condenados en la vía penal por delitos contra el medio ambiente, por contaminar con arsénico el agua de consumo humano y, digamos, ilustra otra vez más como las mismas empresas que están causando eh, tantos conflictos en otras partes del planeta también están aquí presentes. Eh, con esto quiero hacer una reflexión muy breve en relación a por qué es tan importante la solidaridad y los vínculos entre nuestros movimientos. Y es porque al final, a nivel global, la minería es uno de los sectores con más concentración de capital, donde un grupo muy pequeño de empresas son las que están, las que controlan, ¿no? Una grandísima parte, ¿no? de la extracción de metales, particularmente, y por tanto es clave que las resistencias también se articulen, ¿no? Del mismo modo que se están articulando estas agresiones a nivel global. A nivel del Estado español esto ya está ocurriendo, incluso también a nivel europeo, incluso entre España y Portugal por distintos proyectos transfronterizos. Esto ya se está haciendo para conocer mejor a las empresas a las que nos enfrentamos, pero también para coordinarnos a la hora de organizar esa resistencia. Si esto ha sido posible y está dando frutos a nivel por ejemplo, aquí en el Estado español, el potencial de que nos articulemos con los movimientos y las organizaciones que están haciendo frente a estas mismas empresas o empresarios en otros puntos, creo que sería fundamental y espero sinceramente que Pueblos contra Extractivismo pueda convertirse en un foro realmente útil para este tipo de articulaciones. Quiero también presentar aquí algunos recursos que también hemos estado desarrollando por si pudiesen ser de interés en términos de adaptarlos o de que pudiesen servir de inspiración para ahí. Y esto, por decirlo de alguna forma, al final siempre estamos tan preocupadas con lo urgente, ¿no? Las alegaciones, los procesos judiciales, los ataques en el territorio, que a veces tenemos muy poco tiempo para lo importante. Por ejemplo, este observatorio de la minería, esta documentación de cómo esas vulneraciones son sistemáticas a lo largo del territorio, era algo importante, pero era algo para lo que no habíamos tenido tiempo hasta hace muy poco. Otra parte que sí nos ha parecido muy importante, precisamente porque las empresas y los proyectos mineros normalmente se desarrollan a plazos de 10, 20 años. Esto permite que las empresas hagan ese trabajo lento, aparentemente silencioso, de ingeniería social, de dividir a las comunidades e incluso, por ejemplo, eso está ocurriendo muchísimo aquí, de posicionarse en las escuelas, en los centros educativos, para, digamos, poco a poco ir introduciendo ese mensaje de que la minería no es nociva, no tiene ningún problema, es algo deseable, positivo, beneficioso para las comunidades y no hay elementos alternativos para formar una postura crítica. Y esto también lo hemos intentado hacer a través del Observatorio Ibérico de la Minería, con Ecologistas en Acción y otros colectivos, haciendo una serie de materiales educativos que tenemos aquí disponibles por si los quieren utilizar, adaptar, imprimir, reutilizar
etcétera. Entonces, nada, simplemente quería apuntar a esto y parar por aquí para dejar algo más de tiempo para el debate e insistir en esa necesidad de que esta articulación sirva para, digamos, concretizar esos puentes entre luchas que al final estamos ante las mismas empresas, ante los mismos intereses. Gracias. Gracias a ti, Joan. Bueno, creo que con todas las ponencias queda bastante claro que el modelo extractivista, pues, y las empresas que lo promueven también, y los gobiernos, pues, comparten estrategias, ¿no? Y es que realmente se trata de lo mismo. Por eso es que Pueblos contra el Extractivismo surge para justamente lo que estamos hablando, compartir, ¿no? Este potencial, nosotros también construir una estrategia conjunta, apropiarnos de las narrativas, compartir las herramientas como las que ha hablado Joan, pero también las estrategias como las que ha hablado cada uno de nuestros compañeros y compañeras. He compartido por el chat la web de Pueblos contra el Extractivismo y también los correos de contacto, y ahí podrán ver que tenemos un manifiesto, ¿no? Al que pues, pueden unirse cuando, a través de la web. Y bueno, el manifiesto pues denuncia ese avance global del modelo extractivista en los términos que han expuesto nuestros compañeros y compañeras, ¿no? En extractivismo en minería, hidrocarburos, el agronegocio, los megaproyectos, ¿no? Todo disfrazado bajo esa energía verde, ¿no? Pero que al final es el pilar de un sistema capitalista en una etapa neocolonial, ¿no? Militarizado, que mercantiliza los territorios y que solo profundiza en la desigualdad y desplaza a comunidades enteras y mata la vida en todas sus formas, ¿no? Ese es el diagnóstico que se hace también en el manifiesto, está también en francés y en portugués. Tenemos otras organizaciones hermanas también de otras partes del mundo, no solo del mundo hispanohablante, pero en esta ocasión lo hemos hecho así, también porque, aparte que somos la mayoría de momento, pues también el idioma era un tema técnico y logístico que no hemos logrado solventar a tiempo, pero que en futuros webinars lo haremos, ¿no? Y bueno, que frente a todo este poder corporativo, ¿no? Y donde los estados entran a ser cómplices, ¿no? De ellos, pues nosotros como pueblos contra, y nosotras como pueblos contra el extractivismo, pues planteamos esta red o coalición, ¿no? Con una vocación internacionalista, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, ¿no? Para articular precisamente todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y construir alternativas de horizontes ecosociales. Y porque estamos convencidos que solo la autoorganización popular, la solidaridad internacionalista puede frenar el saqueo que produce este modelo, ¿no? Este es el objetivo de Pueblos contra el Extractivismo, buscar las estrategias comunes, crearlas, ¿no? A partir de las experiencias propias de cada una de las luchas. Y esto también nos diferencia o quiere diferenciarnos de otros espacios similares, de otras redes, porque tenemos arraigo en las luchas, arraigo en las bases, arraigo en las comunidades que están enfrentando directamente, ¿no? En los territorios, como ya han expuesto los compañeros y la compañera. Entonces, este webinar es solo una parte, como digamos un lanzamiento, una presentación de Pueblos contra el Extractivismo, pero también como parte de esa hoja de ruta de la construcción propia de Pueblos contra el Extractivismo, ¿no? Y una convocatoria, así como pone nuestro manifiesto, para encontrarnos en el marco de la contracumbre a la COP30 este noviembre en Belén do Pará, donde además les invitamos, si ya tienen previsto estar ahí, pues que se sumen, ¿no? A lo que desde Pueblos contra el Extractivismo vamos a promover, que es básicamente pues darnos a conocer, y también pretendemos pues llevar también ya propuestas en firme a partir de lo que hemos venido hablando en este webinar, de estrategias comunes, y empezar con
a este recorrido que es de largo alcance, pero de pasos firmes. Y bueno, también en la web pueden ver ustedes, ¿no?, las organizaciones firmantes que se han adherido también como parte de Pueblos contra el Extractivismo, donde tenemos un grupo motor que, bueno, las organizaciones que han intervenido forman parte de él. Y bueno, aparte de esas organizaciones, pues también está el movimiento, organizaciones brasileñas, por ejemplo, el Movimiento por la Soberanía Popular, el MAM, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Lo diré un poco rápido porque son muchas y bueno, pues también, pues de Argentina tenemos el Frente de Organizaciones en Lucha, Tierra para Vivir, la Cooperativa de Producción Agroecológica. De Marruecos está el ATAC KDM de Marruecos, también bueno, ya he comentado que de Guatemala el CODEC MLP, de Honduras el COPIM, también la Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua, el COPAN, que no sé si les sonará el caso de Guapinol, ¿no?, que también es una lucha bastante simbólica en Centroamérica, ¿no? Y bueno, también tenemos otras organizaciones mexicanas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el SECOP también, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa, la Parota, el Sindicato Nacional de Trabajadoras de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque, y luego también hay redes internacionales, bueno, como lo he mencionado, ATAC, CAPDM. De Europa también tenemos otras organizaciones hermanas en Escocia, en Francia, que uno diré, ¿no?, bueno, con, ¿no?, el Climate Camp Scotland en Escocia, en Francia, Sublevet de la Terre. Y bueno, y como ha dicho un poco, ¿no?, también nos lo mencionó Joan, el Observatorio Ibérico de la Minería y la plataforma Minatouro y bueno, otras organizaciones también europeas que sencillamente por el tema del idioma, pero que nos comprometemos en futuros webinars a que participen y resolver el tema logístico del idioma. Bueno, eso es como a grandes rasgos la presentación de Pueblos contra el Extractivismo y la razón por la cual les hemos convocado a todas y todos. Y a ver, Daniela, no sé si prefieres hablar tú, pero ha hecho un comentario amplio en el chat. Y si alguien también tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario, pues abrimos ahora un espacio de unos 20 minutos para cumplir también el compromiso de las 2 horas que comentábamos al inicio. Daniela, si quieres tú compartir la duda. o- Buenas tardes, sí, sí es que es Hola. posible, sí. Buenas tardes con todos. Primero que nada, muchas gracias por todos los conocimientos que comparten y por este tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo soy de Ecuador y justamente a mí me interesan mucho estos temas de la lucha contra el extractivismo y sobre todo en este caso yo quiero saber cómo es que los gobiernos intervienen en esta disposición, porque a nosotros siempre nos pintan de que ellos están haciendo el bien para el pueblo, ¿no? Y pero con todo lo que han compartido aquí en esta charla. Pues sí, es como que es un choque de este tipo de información y sobre todo porque entiendo que sí, digamos que el gobierno de turno, porque son muchos gobiernos en el Ecuador que han hecho todo este manejo del marco legal para que ingrese el extractivismo, ingresen las mineras con muchos más derechos que muchas veces que las comunidades propias, ¿no? Entonces, pero no, o sea, solo lo entiendo así, pero no lo entiendo de una manera más territorial o más desde la comunidad. Entonces yo por eso como que tenía estas dudas de que cómo es que en el caso de Cris, cómo han vivido este proceso de recurrir a leyes y muchas veces que estas leyes tal vez se están utilizando también en contra de las personas que luchan en contra del extractivismo, ¿no? Como a manera de criminalizarles y bueno, también como también había hablado sobre el rol del Estado de derecha,
quería saber cómo qué, o sea, qué rol específico ha estado teniendo el Estado en esta lucha en el territorio, sobre todo de Palo Quemado o las naves, ¿no? Si es que está, se nota, no sé, tal vez localmente un poco más facilitador o apoyo y a nivel nacional es como que pone más obstáculos a las personas que luchan antes que ayudarles, ¿no? Eso. Gracias, Daniela. A ver si hay alguna otra duda, así que hacemos ronda y luego nuestros ponentes. Porque si no hay más dudas, pues hacemos una pequeña ronda para responder a Daniela en lo que respecta quizás a las estrategias, a los posicionamientos, ¿no? de los estados capitalistas y sus gobiernos, así en las distintas, los distintos ejemplos de lucha y quizás lo concreto de Cristina en el caso de Ecuador. Bueno, pues no parece que haya más comentarios ni dudas. Entonces, hacemos una pequeña ronda. Mm, o cinco, 3 minutos por la cuestión la pregunta sobre las estrategias de los estados capitalistas y sus gobiernos y lo más concreto de Cristina en lo que ha referido sobre Palo Quemado. Em, si quieren, empezamos por el mismo orden, Kevin. Y ya con esto también vamos cerrando con esta pequeña ronda de 3 minutos. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, sí, para que se me escucha. Se te escucha muy mal, Kevin. Igual, Hola, hola. sí, ahora mejor. Adelante, Kevin. Ok, perfecto, gracias. Pues es compleja la pregunta que trae Daniela precisamente porque la relación que se tiene con los estados es algo que siempre como organizaciones sociales nos lleva a replantearnos cuestiones estructurales. En el caso de nuestra experiencia como Colombia, pues siempre tuvimos gobiernos que representaban los intereses de las clases dominantes. Nunca tuvimos un gobierno popular. Lo más cercano a estas experiencias es el actual gobierno de Gustavo Petro, por lo cual la forma histórica de acción de los gobiernos con los que hemos tenido que enfrentar el avance de proyectos extractivos desde la minería, pues ha sido muy de la mano con el paramilitarismo, como ya mencionábamos, el accionar de algunas de las empresas, había mencionado yo Pacific Rubiales, pero también se mencionó a la Anglo Gold Ashanti, en las que las licencias de las empresas vienen dadas principalmente ya desde el plan económico que se plantea al inicio de cada uno de los gobiernos, en los cuales generalmente venía basándose esta idea de que mencionaba la locomotora energética, la locomotora mineroenergética, a partir de la cual se justificaba la necesidad de poder profundizar en la extracción así que la relación con esos estados siempre fue bastante hostil, y los procesos de organización en medio de ámbitos de persecución, de criminalización,
y pues era a partir de la insistencia y del poder sortear esas prácticas de persecución que se lograba construir alguna lo que pasó en Tolima, que de la población local todo un proceso con a la que retirarse el anglo o la pero bueno, censos de éxito, digamos, en torno a la expulsión de empresas alrededor de este tipo de proyectos, pues por desgracia no son muchos, pero sí nos dejan unas enseñanzas importantísimas que nos llevan a cuestionarnos precisamente de qué manera nos vinculamos con las empresas, esas falacias que ya mencionaba también Cristina, del progreso, el desarrollo, cómo logramos tener mecanismos y estrategias pedagógicas también para lograr sensibilizar a la población y que se construya, que se desmonten principalmente la construcción de esos discursos basados en el capitalismo verde y más que nada en la idea de desarrollo que traen las mineras y la extracción de hidrocarburos. Em, Ahora, en el contexto del gobierno de Gustavo Petro, surgen otras dificultades, principalmente que es el hecho de, si bien se establecieron ciertos límites a la extracción principalmente de hidrocarburos, la dificultad principal es la tensión que eso genera con las clases dominantes históricamente, con la derecha tradicional y que muchas veces lleva al gobierno a tener que retractarse de posturas que ha tomado o inclusive a reproducir lógicas que ya hemos vivido anteriormente con otro tipo de gobiernos, como en cuanto a la protesta social o en cuanto a la agudización de enfrentamientos entre grupos armados, por el hecho de no haber también asumido el paramilitarismo como una cuestión de manera estructural, pues las toman son las mismas, la coerción y los estados de sitio como forma de control social para apaciguar las demandas populares en un contexto de extremada violencia que también pues viene impulsada por no asumir el tema del paramilitarismo, en este caso en Colombia. Así que bueno, esas son algunas de las ideas que se me ocurren en base a la pregunta tuya. Gracias, Kevin. Bueno, seguimos con los 3 minutos de Cambra, si estás por ahí. Y Cambra. Igual ha tenido que levantarse un momento, o lo que sea. Vamos a que nos avise cuando regrese. Cristina, ¿Y se me escucha? sí, perfectamente. Bueno, la duda es exacta, es una pregunta muy buena, porque a nosotros nos han enseñado que el Estado, perdón, que el Estado somos nosotros, ¿no? Pero ahora decimos que el Estado es el que está reprimiendo contra los pueblos y pudimos ver en las imágenes. Entonces, de ahí ya nos salta una duda que resulta que el Estado no somos nosotros. Entonces, sino netamente, en esta ocasión vendrían a ser, el Estado se pone a órdenes de las transnacionales, de las grandes empresas. ¿Y ahora por qué? Porque el gobierno lo único que busca es conseguir dinero.
a pesar que el 95% del dinero se llevan las transnacionales y el 5% deja en estos países, entonces no le importa sacrificar los territorios, los pueblos, ni siquiera podemos decir pueblos ancestrales o pueblos indígenas o nacionalidades indígenas, porque en realidad está todo, o sea, están concesionados tanto indígenas, afros, territorios que son mestizos, igual están concesionados, simplemente por esta situación de el poder económico, la parte económica, porque no es un poder económico, y viene una discusión de en clases dominantes y clases populares. Entonces el gobierno se pone a los pies de las clases dominantes, que en este caso son las transnacionales. Por eso podemos ver que cuando se van las ha habido grandes desastres naturales en el caso de Ecuador, el caso Texaco, y a pesar de eso no hay ninguna clase de denuncia desde la parte de los gobernantes, sino simplemente desde la parte eh, de las organizaciones sociales, como en esta ocasión, la CONAI, la Ecuarunari, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, el Frente Nacional Antiminero, para que se pueda escuchar. O en todos los países, los que defienden en realidad a la gente son los representantes de las clases populares, las organizaciones sociales. Y los que defienden al gobierno, los que defienden a las transnacionales, a pesar de todo el despojo que existe en los territorios, es el gobierno. Entonces, cuando todos los ministerios están a una experiencia aquí en el Ecuador, nosotros tuvimos que pelear por una acción de protección que se planteó para que no se dé la licencia ambiental jurídicamente, y pues nos tuvimos que pelear con todos los ministerios del gobierno, más la representación del presidente de la República. Entonces todos salieron a defender en esta ocasión a una transnacional que es Atico Mining de la minería La Plata. Entonces podemos ver que estas grandes empresas, ¿no? Se me viene ahorita BHTP, de que es de Inglaterra, tiene 179.000 billardos de dinero. ¿Y cuánto tiene de presupuesto el Ecuador para poder pelear contra esta grande empresa? O dentro de los estados igual a veces ingresan personas que con una línea de lucha o partidos de lucha, pero al momento que llegan se corrompen y llegan a ser parte de estas mismas transnacionales. Entonces ahí era una experiencia que tuvimos en un foro. Los agroexportadores, el gobierno decía que iban a hacer una nueva reforma agraria, pero los agroexportadores son los dueños de todos esos territorios que están dentro de la misma asamblea, y ellos obviamente no van a permitir que pasen eso. Entonces son las mismas empresas que están dentro de las asambleas, dentro del gobierno, y obviamente estas van a cuidar que no cambien las leyes para poder defender a los territorios. En nuestro caso de Ecuador, el caso más ejemplar, el presidente de la República es un exportador de banano, entonces todas las leyes que está sacando es para cubrirse y poder seguir avanzando como una empresa. Entonces, solamente eso yo quisiera recalcar. Todos los gobiernos actúan en contra del pueblo porque están a los pies de las transnacionales, porque son los que tienen la plata, la economía, y ellos no les importa pelear por el pueblo, por la clase popular, sino se ponen a los pies de las clases dominantes, ya que tienen que unas 8 veces más que la economía del estado, ¿no? Pues, en los diferentes estados tocaría analizar, pero en la parte de Ecuador sí tiene
las empresas casi 5 veces más la capacidad económica del Estado. Eso nomás, gracias, igual ahí. Gracias a ti. No sé si ha vuelto Cambra ya o si no, pues Joan. Bueno, yo poco más puedo añadir a lo que ha dicho Cristina, pero bueno, solo decir que estamos viendo cada vez más, también aquí desde Europa, lo que a veces se ha llamado la securitización de las materias primas, ¿no? Convertir todo lo que tiene que ver con la minería, incluso también con sectores energéticos, en una cuestión de seguridad nacional, y esto está permitiendo digamos, utilizar narrativas y argumentos o incluso instrumentos legales para combatir, ¿no? a esas resistencias. Por ejemplo, incluso este año por primera vez hemos visto cómo el Estado español usaba el argumento de la seguridad nacional para impedirnos el acceso a información ambiental. Entonces, incluso derechos que parecía, derechos medioambientales, ¿no? que se habían conquistado y que estaban asentados con estas nuevas narrativas de seguridad nacional, se ve cómo se están poniendo en peligro y cómo, pues, por ejemplo, en España organizaciones ecologistas, defensoras del territorio, se las está intentando presentar en esa narrativa como agentes de potencias extranjeras, de China, de Rusia, para intentar socavar su legitimidad y su capacidad de actuar en los territorios. Y esto al final es parte de esa paradoja, ¿no? de la abundancia, ¿no? O la maldición de los recursos, por lo cual donde están los recursos, pues también a veces eso genera, digamos, una peor gobernanza, un aumento de la corrupción, que es algo que también llevamos mucho tiempo viendo aquí, y al final conflictos sociales y daños medioambientales de cada vez mayor envergadura. Gracias, Joan. También eh, Manuel Montíes, Gerardo Oviedo y Joyce Araujo han aportado algunas reflexiones interesantes y bueno, pues que podemos leer ahí en el chat. Pero ya que se nos ha acabado el tiempo, pues agradecer vuestro acompañamiento. Tenéis ahí nuestro contacto y quienes han marcado que sí quieren más información para otros webinars que haremos, pues enviaremos la información. Y bueno, y cerrar, yo creo que para un espacio como Pueblos contra el Extractivismo, ¿no? Que es anticolonial y también que quiere transformar radicalmente este modelo que está acabando con la vida, creo que es mandatorio, ¿no? Cerrar con un mensaje de denuncia al genocidio israelí, el genocidio del Estado sionista de Israel contra la población palestina. Creo que tiene que quedar constancia que también nosotros estamos siempre en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Y denunciando este genocidio allá donde estemos. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, nos seguiremos encontrando en estos espacios y más allá. Abrazos, compas, gracias. Saludos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, saludos.